Hola, cordial saludo, profesora Angie Samper. Mi nombre es Diego Ramos y junto con mi compañera daré continuidad al tema de funciones y composición. Continuando con la explicación de funciones y composición, junto con mi compañera Olaidis Carranza, ella ya explicó el concepto de función, explicó conceptos, aplicaciones, ejemplos de qué, pero aquí comento brevemente otros dos ejemplos graficados de qué corresponde la función, ya que las funciones es un concepto de uno de los más importantes en el mundo de las matemáticas. Las funciones no solo representan fórmulas o lugares geométricos, también se utilizan como modelos matemáticos que resuelven problemas de la vida real. Entonces, como un pequeño concepto tenemos que es una regla de correspondencia que asocia los elementos de dos conjuntos a la cual a cada elemento del primer conjunto de estos que están acá, cada elemento le corresponde, que se llama dominio, se asocia o le corresponde un elemento del segundo conjunto contra dominio. Con esto, como pueden observar en la imagen. Entonces, este ejemplo, esto es un ejemplo de una función. También tenemos como el segundo ejemplo, el ejemplo del conjunto M y el conjunto N. Vemos que también, como menciona acá, en matemática una función es una regla que relaciona elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Como en este caso, también los elementos de acá se asocian solamente con uno de acá. Esto también vendría siendo ejemplo de otra función. Tenemos varios tipos de funciones. A continuación explicaré. Tipos de funciones. Una de ellas, por mencionar algo, es la función constante. Esa función constante. Esta función consta es aquella que toma el mismo valor en f de x para cualquier valor. Por ejemplo, en f de x tenemos que es igual a más 3, por ejemplo. Y 3. Podemos hacer una gráfica donde este representa x y este representa y pudiéramos colocar en x menos 1 para y igual sería 3. Si colocáramos en x 0 para y seguiría valiendo 3. Y si colocáramos 2 en y sería igual 3. Gráficamente, si lo graficáramos, tendríamos este sería el punto 0. Si en x tenemos menos 1, que se ubicaría aquí, y aquí sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y aquí sería menos 1, menos 2 y menos 3, aquí sería menos 2 y menos 3. Si en x tenemos menos 1, en y es 3. Menos 1 en y sería 3. Este sería el punto, aquí sería 3. En y. Si en x tenemos 0, en y vendría siendo igual 3 aquí. Y si en x tenemos 2, en y sigue siendo 3. Entonces esto nos daría gráficamente una recta. Esa es la función constante gráficamente. No importa el dato que metamos, por ejemplo, si metiéramos aquí 1, aquí nos daría igual 3. Si metiéramos otro dato, el 8, en x, aquí sería 3 igual. Si metiéramos el 100, aquí sí nos daría igualmente 3. Por eso se llama función constante. Tenemos otra función, es la función afín, de la forma mx más b, la cual es una relación matemática entre dos variables que se representa mediante una línea recta en un plano cartesiano, con pendiente constante y forma general, de la forma y igual a mx más b, como se menciona acá. Entonces, este es un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos f de x 2x, si metiéramos el 1 aquí en la x, 2 por 1 nos daría 2.
2 por 2, si cambiáramos las x por el 2 por 2 nos daría 4. Y 2 por 3, si metiéramos el dato 3, la función nos daría el 6. Aquí tenemos una función, un ejemplo de este tipo de función. Y es igual a 3x menos 2. Aquí tenemos esta gráfica y ya tenemos unos datos de x, unos datos cualquiera. Pero si sustituimos estos datos en la función, nos daría el siguiente resultado. Por ejemplo, 3 por 0 daría 0. 0 menos 2, esto daría menos 2. Si utilizáramos el 1, 3 por 1, 3. 3 menos 1, menos 2, perdón, daría 1. Y si utilizáramos el 2, 3 por 2, 6. 6 menos 2, 4. Gráficamente haríamos lo siguiente. El 0 en las x, que es esta parte que está acá, y este serían las y. Si tenemos el 0 en x y menos 2 en y, nos daría aquí un punto aquí en el negativo. Si tuviéramos 1 con 1, esto sería aquí, otro punto aquí. El otro punto, otra coordenada, la otra coordenada sería 2,4. Este sería el punto 0,2. Este sería el punto 0,2, 1,1, la coordenada 1,1, perdón, y el punto 2,4, este que está aquí. Este sería el otro punto o coordenada que sería 2,4. Si hacemos aquí nos va a salir una recta que va a pasar por acá, va a pasar por acá y va a pasar por acá. Acá, como pueden observar. Por otro lado tenemos la función lineal. La línea recta es la que ella representa la línea recta si pasa que pasa por el origen. Por ejemplo, 0 de 0. Por el origen 0 de 0. Es decir, por aquí. Ella va en función a esta, la función de f de x es igual, en este ejemplo, 2x. Si tenemos, por ejemplo, 0, lo sustituimos aquí, 2 por 0, nos daría 0. Aquí está, se cumple. Esta es de esta forma, la forma. 1, 2 por 1, nos dará 2. Entonces aquí cambiamos 2. Ahora con el 2, 2 por 2, 4. Entonces nos arroja estas coordenadas. Entonces, representándolo en el plano cartesiano, tenemos 0 y 0. Este que está aquí, esta es la coordenada 0, 0. Después tenemos la coordenada 1, 2. Aquí tenemos 1, 2. Aquí está, coordenadas 1 y 2. Después nos arroja el resultado 2 y 4. Entonces tenemos en 2 y en 4. En x2 y 4 en y. Tenemos la coordenada 2,4. Si observamos esto nos va a dar la función lineal. ¿Cómo? Bueno. Tenemos ahora lo que es la composición de funciones, a donde tenemos G, composición de f de x. Dadas dos funciones f y g, dice la función compuesta g, composición de f, se define como g, composición de f de x, es igual que g, función de x. El dominio hace referencia a que el dominio de la función g, composición f, está formada por todas las x en el dominio de la función de x, tales que su imagen f de x esté en el dominio de la función g. ¿Cómo así? Tenemos tres ejemplos. Tenemos un ejemplo. Tenemos esto que está acá, graficado. Tenemos esto graficado. Entonces vamos a borrar un momentico aquí. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que este es conjunto A, conjunto B, conjunto C. Entonces tenemos aquí el dato 0, 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2, 5 y 10. Y aquí tenemos el 3,
4, 7 y 12. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una función, aquí tenemos que una función. Estoy explicando más o menos cómo es el proceso de la composición y a lo que se quiere llegar. F de x, tenemos aquí que es igual a x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1. Esto que está aquí es al cuadrado más 1. Y esto tendría una función acá. Pero esto a su vez puede genera otra función a donde esta es la g de x. G de x que es igual a x más 2. ¿Sí? Entonces, partiendo de esto, tenemos que, si tenemos estos datos, que son los datos que ponemos, es la parte de dominio de f, vamos a denominar así, dominio de f, y esto vendría siendo la imagen de f. Imagen de f. Si yo introduzco estos datos acá, me van a arrojar estos datos acá. Veamos cómo. Si decimos 0 al cuadrado es 0, 0 más 1 es 1. Aquí está. Si utilizamos 1 acá, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, mírenlo acá. Y así sucesivamente, si utilizamos el 2, 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, más 1 es 5, entonces aquí está. Y 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9 y 1 es 10. Y aquí tenemos esta fórmula. Pero de aquí pasemos a este otro ejemplo. Este es para, ya le voy a explicar por qué. Esto ahora, g de x, utilicemos esta fórmula que está acá, que sustituimos. Sustituimos en x estos datos. 1, 1 más 2, 3. Mírenlo acá. 2. Si lo cambiamos acá, decimos 2 más 2, 4. Aquí está. Aquí si cambiamos la x por el 5, dice 5 más 2, 7. Y si cambiamos la x por el 10, diríamos 10 más 2, 12. Y ve cómo se cumple en esas tres funciones. Ahora, ¿qué ocurre? De acá, la idea es que lleguemos acá en que G composición de F. Ya esto sería el producto terminado, este que está acá. ¿Sí? Ya este sería el producto terminado. G composición de F. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos hacer estos pasos. En la parte de la composición, la idea es que lleguemos de este paso, lleguemos directamente a este paso. No tengamos que hacer este otro paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nosotros tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula que es la que dice que x al cuadrado g composición de f es igual a x al cuadrado más 3. Entonces, si nosotros aplicamos esa composición g composición de f, nosotros partimos y vamos a cambiar de la primer conjunto A, vamos a llegar al conjunto C sin hacer este proceso. Vamos a cambiar a x por 0. 0 al cuadrado es 0, 0 más 3, 3. Mírenlo aquí. 1, cambiamos el 1 aquí. 1 al cuadrado es 1, 1 más 3 es 4. Mírenlo aquí. 2. Si lo ponemos en la x, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4 más 3, 7. Mírenlo aquí. Y 3, si lo cambiamos en la x, 3 al cuadrado es 9 más 3 son 12. Mírenlo aquí. Entonces, en resumen, la función compuesta es una función que me permite llegar al resultado final, a este resultado final, sin necesidad de hacer tanto proceso. Bueno, por otra parte tenemos otro ejercicio, sean P y G funciones cualesquiera. Tenemos aquí F y G funciones cualesquiera que definen una nueva función, lo cual recibe el nombre de función composición. Es lo mismo que estamos hablando acá, F con G, y se denota como F función G, F composición G de X, y esto es igual a F G de X. Entonces, es la función cuyo dominio son los elementos del dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. Es decir, dominio de F composición G es que X tal que X pertenece al dominio de G y G de X pertenece al dominio de F. Un ejemplo de forma numérica, otro ejemplo sería esto. La F, tenemos estos datos, esta par de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en G tenemos el par de coordenadas 3,1 menos 1,
2,3, menos 5,5 y menos 9,2. Y se dice, determina f composición de G. Entonces vamos a realizar la solución. Este es el primer paso. Pasemos aquí. ¿Qué pasa? Que esto dice lo siguiente. Se determinan los pares ordenados de la función G de tal manera que el segundo término sea el primer término de los pares ordenados de la función f. Entonces, el segundo término de la parte de la función g, el segundo término, aquí tenemos 1. Y 1 coincide con este que está aquí, con este. Entonces, ¿cómo coincide? Yo coloco par ordenado 3,1. Después voy con este. El segundo término que coincida con el primero del otro, de f. El 3 coincide con este, 3,4. Entonces este viene siendo otro que voy a colocar aparte. El menos 1 y el coma 3. El 5, el segundo término, como decía la teoría, ¿sí? El segundo término sea el primer término de los pares ordenados de la función f. Entonces la función f es 5, el primer término, mira, coincide aquí, el 5. Entonces este coincide con el primer término de la función f. Entonces este también es otro par ordenado que voy a utilizar. Menos 5 y 5. Pero este, el 2, el último número, no coincide con ninguno de estos. Mira, aquí no hay ningún 2. Entonces este no lo vamos a utilizar, no nos sirve. Solamente me sirvieron este y este, porque los últimos números son los primeros en la otra función, en la otra parte en f. Aquí está, ya lo pasamos acá. Entonces dice, el dominio de f composición g es igual a menos 5, este señorito. El menos 1, este señorito, aquí está. Y el 3, este señorito que está aquí. Aquí está. Ese es el dominio de f composición g, menos 5, el menos 1 y el 3. Ahora, f composición g, a donde f es igual a g de x y esto es igual a x función de g de x. Con esto en mente, sustituyendo estos datos que tenemos acá, yo digo lo siguiente. En f de g, ¿qué tenemos los datos? Mira, en f de g yo tengo los datos de este señor, el menos 5, el menos 1 y el 3. Aquí está, menos 5, el menos 1 y el 3. ¿Sí? Entonces, ya con esos datos, entonces dice lo siguiente. Los primeros términos de cada par ordenado encontrado forman el dominio de la función composición. Entonces, como yo tomé el menos 5, el número que corresponde a ese número es el 5. ¿Sí? Este que está aquí. El menos 5, el otro número en f que me corresponde es el 5. En el otro ejemplo, en el menos 1 me corresponde el 3, aquí está. Y en el otro ejemplo, en el 3, que está acá, me corresponde el 1. En este ejemplo del 3 me corresponde el 1. Aquí está. ¿Y por qué este resultado, el 6? Porque entonces, en base a eso, como estamos trabajando con los números acá, aquí yo utilicé el menos 5, pero como está el 5, el primer número, el de la f, el compañero de su coordenada es el 6, y lo utilizo y lo pongo acá. En el menos 1 está en el menos 1, perdón, que está acá, como está el 3, el primer par ordenado que está acá, su compañero es el 4, aquí está. Y como acá está el 3, ¿sí? Su par ordenado es el 1. Y como es el 1, el número que le corresponde es el 2, que está aquí. El siguiente par ordenado a utilizar es el 2. Entonces, finalmente, acá ahora el tercer paso, ya teniendo eso, recuerde que esto es la función composición. Es decir, por medio de una fórmula, llegamos a... Recuerda cuando le mencioné el ejemplo de los 3 círculos. Por medio de una fórmula de unos datos dominios, llego al último resultado. Entonces, aquí eso corresponde a esto. Función composición de G es menos 5 y 6. Aquí está. Menos 5 y 6. Aquí está. Entonces el otro par ordenado es el menos 1 y el 4. Aquí está. Menos 1, el 4. Aquí está.
Y el otro par ordenado es el 3 y el 2. Es decir, de acá con este, el 3 y el 2. Y de esta forma tenemos entonces el segundo ejemplo de composición de una función.